Y vamos, Sí, hablar de títulos es algo que se va a hacer muchísimo en esta temporada de la Liga, sobre todo alrededor del Real Madrid, cuando ya cambiamos página y nos metemos al arranque de la temporada 26-27 de una jornada que comenzará este sábado con dos partidos, continuará el domingo con dos partidos porque se ha suspendido el Celta Osasuna por mal estado del terreno de juego de Balaídos, apenas un fin de semana con cuatro compromisos para comenzar la temporada liguera y una fecha que no va a contar ni con el Atleti, ni con el Barça, ni con el Madrid, al menos en el fin de semana, jugando para abrir la campaña de esta nueva temporada de la Liga EA Sports. Para esto, Alex, son los mismos sospechosos de siempre. O quizá ya se le puede cargar un grado, quizás de un peso mayor al Real Madrid por la cantidad o la carga de fichajes que ha llevado para la campaña, además de sumarle la variable Mourinho. todos los equipos tienen algo. O sea, porque el equipo que más, aquí estamos viendo el dispendio del Real Madrid, no solamente son los fichajes, sino es el entrenador, ha cambiado muchísimo, pero en el caso del Real Madrid, la principal pregunta que nos tenemos que hacer es qué margen de maniobra va a tener José Mourinho en el equipo. Porque el otro día lo hablábamos en Ahora o Nunca, que nos empezábamos a imaginar cómo podía jugar el Madrid, pero claro, si tienes que Vinicius tiene que jugar siempre, que Mbappé tiene que jugar siempre, que Diomandé por lo que ha costado tiene que jugar siempre, que Bellingham también tiene que jugar, entonces el margen de maniobra de Mourinho a la hora de mover las piezas es muy limitado. Y luego el margen de maniobra de Mourinho también para exigir lo que no consiguieron ni Xavi Alonso ni Carlo Ancelotti, que es trabajo tanto con como sin balón de todos los futbolistas. Que Vinicius tenga la misma actitud que tuvo Kvaratskhelia ayer, o que Mbappé tenga la misma actitud que tuvo Kvaratskhelia. Y eso, hasta que no empiece a rodar y hasta que no empiece a ver las primeras fricciones y los primeros pulsos y veamos quién se impone, pues porque al final, si Mourinho no consigue ser el jefe del vestuario, el Madrid va a acabar jugando como jugó el Madrid de Xabi Alonso y como jugó también el Madrid de Ancelotti en su última temporada, al contragolpe y a esperar que los dos zánganos, que Vinicius y que Mbappé, pues estén descansaditos y no tengan que trabajar en defensa. El Barça tiene un reto mayúsculo, que es reorganizar el ataque, y creo que es muy excitante para Hansi Flick, porque Lewandowski, que te daba mucho, pero te condicionaba mucho la presión, ya no está. Entonces, ¿cómo lo suples? ¿Qué va a pasar con Ferran Torres? ¿Cómo suples todos esos goles que vas a perder? Si vas a mover a Lamine Yamal por dentro, si vas a atacar con Gordon y con Rafinha. Si tiene muchas posibilidades también. Y es un ciclo totalmente nuevo. Y en el Atlético de Madrid, yo ya por default no creo. O sea, es el Atlético de Madrid el que me tiene que convencer a mí, porque he tenido demasiados años de todo lo contrario. Es decir, este año es el bueno y llega el mes de octubre y están descolgados a 10 puntos. Entonces, todos los equipos tienen algo interesante. Y el Atleti, por ejemplo, me encanta el fichaje de Grimaldo, que creo que le va a ir muy bien a esa posición de carrilero por la izquierda. ¿Quién era el ex jugador del Alavés que estaba también por ese lado, que le costó muchísimo y terminó por no encajar al final en el Atlético de Madrid? Se me ve el nombre ahora, pero Era es una Galán, posición. ¿no? Javi Galán, Galán. Javi Galán. Le ha Estuvo el costado Celta, sí, muchísimo. sí. Uh -huh. Le ha costado muchísimo al Cholo Simeone llegar a ese lugar. Bueno, ya hablaremos del Cholo también en su momento cuando ya nos profundicemos en el Atleti y lleguemos a Rodri para hablar sobre el futuro de Julián Álvarez, que es un tema que se ha hablado y muchísimo en la previa de esta liga. Uno, para quedarnos en el tema Mourinho, cuyo documental ya está, muchísimas revelaciones. Curioso que son cosas nuevas de un técnico que se conoce ya mucho sobre él, Alexis, y un proceder del cual mucho se conoce también recientemente de Florentino Pérez, dado a las segundas etapas con distintos técnicos. Ahora le toca a Mourinho vivirlo. Sí, ha tenido dos etapas Zidane, ha tenido dos etapas Ancelotti y ahora tiene dos etapas Mourinho. La verdad que en el Real Madrid se está convirtiendo en algo habitual, una cosa que desde luego no es normal en los clubes de élite, ¿no? Que es darle segundas oportunidades a técnicos, sobre todo en el caso de Ancelotti y de Mourinho, porque Zidane yo creo que todavía estaba muy vigente, que estaban ya más bien en el tramo final de su carrera que siendo entrenadores de élite todavía, ¿no? Porque yo creo que cuando Ancelotti llega al Real Madrid ya está fuera de la élite y creo que a Mourinho le pasa lo mismo. No he visto el documental, la verdad, no, aunque me imagino de qué irán las cosas, hablarán
las movidas con Casillas, hablará, supongo, de los problemas que tuvo en el tramo final de la temporada, cuando se le reveló medio vestuario, cuando tenían contra Pepe, cuando tenían contra Ramos, cuando tenían contra Casillas, cuando tenían contra a Cristiano Ronaldo. No sé si explicará lo que pasó en aquella final de Copa del Rey en la que el Atlético de Madrid le gana al Atlético de Madrid en el Bernabéu y varias de las grandes figuras del Real Madrid están sentadas en la grada porque no están ni convocadas para el partido. Era el último partido de Mourinho como entrenador del Real Madrid y bueno, pues supongo que un poco en la línea de lo que fueron esos años tan nefastos, creo, tanto para el Madrid como para la Liga Española, como para esa rivalidad que existió entre el Barça y el propio Real Madrid, como para el propio Mourinho, que yo creo que se fue del Real Madrid con más sombras que luces, aunque dejó aquí a muchos adeptos que todavía le esperan con los brazos abiertos, pensando que quizá en esta segunda oportunidad le vaya un poquito mejor que le fue en la primera. Barak, ¿qué expectativa te genera Mourinho y si se pueden replicar formas de su primera campaña después de lo visto en otros equipos, después de haber pasado por el Chelsea, Manchester United, Tottenham, paso que solo por el documental que sacó el Tottenham muchos lo recuerdan, Turquía con el Fenerbahce, la Roma. ¿Qué se puede esperar? ¿Es un Mourinho más apegado al sosiego, la calma, la tranquilidad? No. Es un Mourinho que ha estado más fuera del foco internacional mediático y las que montó en el Fenerbahce y las que montó en el Benfica tuvieron menos repercusión. Pero es el mismo Mourinho. Mourinho no ha evolucionado nada y por eso mi expectativa es nula. No ha evolucionado como líder de vestidor porque Alex pedía o condicionaba el éxito del Real Madrid a que Mourinho se haga el vestidor. Yo creo que es un perder-perder. Si no se hace del vestidor, ya nos habló Alex de las consecuencias. Si se hace el vestidor, es un tipo cuyo liderazgo funcionó en un momento de su vida, era otro Mourinho, y si sigue siendo el mismo Mourinho, pues es un Mourinho con menos energía, y sobre todo, aunque fuera exactamente el mismo Mourinho, ¿no? Que supongamos que nadie es el mismo que hace 15 años, ¿no? Pues supongamos que es exactamente el mismo. Es que ya no sirve, no ha evolucionado ni como líder ni en el aspecto táctico. Su fútbol sigue siendo el mismo. No ha querido reconocer que habría tenido que adaptarlo para seguir siendo lo que fue en su momento, un entrenador que jamás tuvo como bandera el fútbol extra sofisticado, pero sí era un entrenador de vanguardia, ¿no? Haciendo lo suyo. Ahora lo que hace ya no es de vanguardia, eso solamente dentro del juego. ¿Por qué digo esto? Pues está claro, por algo, sí, regresó al Chelsea después de su paso con luces y sombras en el Real Madrid. Llegó muy bien, al segundo año fue campeón, magnífico. El tercer año fue un desastre absoluto, tanto que en aquella temporada que acaba ganando el Leicester City, Mourinho deja al equipo en diciembre a 1 punto o a 2 puntos del descenso. Manchester United es como en el Real Madrid, luces y sombras, según qué colores tengas o qué afinidad con Mourinho, vas a decir que fue un éxito o un fracaso, pero a partir de ahí el desfile ha sido no solamente de no cumplir los objetivos menores de equipos menores, sino dejarlos peor de lo que estaban. Y le pasó en el Tottenham, le pasó en la Roma, le pasó en el Fenerbahce, le pasó en el Benfica. Eso solamente hablando de su juego, ¿no? Como líder, ha dejado de entender al futbolista. Lo que hacía con el futbolista para picarlo, sí, para enrarecer el ambiente con árbitros, con directivos, con rivales y con su propio... Funcionaba con otra generación de futbolistas y Mourinho. Y por eso la gran mayoría de los entrenadores históricos no han logrado serlo durante más de 10 años. Cuando lo han logrado ser más de 10, 15, 20 años, es que ya estás hablando de muy, muy poquitos técnicos que realmente han sabido adaptarse a nuevas generaciones de futbolistas, porque lo que te funciona con la generación de Marcelo y compañía, ya no te funciona con esta generación de futbolistas en el Real Madrid. Esto lo ves en el documental. Sigue frustrándose ante chavales que ya no son los mismos que en 2005 o 2010. Ya no tiene el perfil de jugadores que tenía en el Porto en 2004 o en el Inter en 2010. Si dejamos a Mourinho a un lado y ahora hablemos del armado, Rodri, del Real Madrid para esta temporada, hay muchas figuras, ya veíamos los nombres que han llegado, Dumfries que llega para la derecha, ya estaba Trent, llega Cucurella para la izquierda, ya estaba Carreras, luego el fichaje de Konaté en el centro, Konaté que venía a ser suplente en el Liverpool. Ya estaba Hausen.
Ya estaba Hausen, sí. Yo mandé que llega y está Rodrigo lesionado. Y ya, es cierto. y ya estaba Mastantuono. Todos los fichajes que ha hecho el Madrid son los mismos fichajes que hizo el año pasado, los mismos en las mismas posiciones, porque no le funcionó ninguno. Todos. Salvo la llegada de Bernardo Silva, ¿no? Que llega libre del Manchester City y no había futbolista. Bueno, llegaba Mastantuono el año pasado, más o menos en una posición similar, si se quiere, no la misma, similar. Pero siguen existiendo todavía dudas de cómo pueden llegar a funcionar. Al final del día había espacio también para mejorar otras posiciones, me parece. Sí, sobre todo el centro del campo, Fernando, que es la gran aspiración que tienen todos los entrenadores. Digamos, perdón, que te últimos interrumpa, 4 Rodri, entrenadores. perdón, y ahí retomás. Mil disculpas, pero el nombre de Zubimendi, ¿lo vamos a seguir escuchando o no? Yo creo que no. Se le está poniendo a Bernardo Silva una cara de Rodri que no puede con Es un ella, porque error. me da la sensación de que efectivamente es un error. Estoy con Alex, o sea que no tiene sentido ir a por, entre comillas, Rodri o Zubimendi y terminar reconvirtiendo a Bernardo Silva en ese doble pivote, porque creo que Bernardo Silva puede ser más útil en otro tipo de posiciones. Pero, a ver, yo creo que los refuerzos del Real Madrid esta temporada han sido los necesarios para el momento y sobre todo para el entrenador que llega, porque se fue Carvajal, llega Dumfries para competir con Arnold. Sí que es cierto que lo de Cucurella hay que tenerlo en el contexto de que Mendy está lesionado, de que Carreras igual la temporada pasada, como no tenía a Mendy con esa interrupción de las lesiones, pues igual le quedó un poco grande, pero que Cucurella y Carreras van a tener que disputar, a pesar de que Cucurella va a ser el titular. A mí insisto que me sigue faltando el centro del campo. En la derecha llega Diomandé como opción de mercado para arrebatársela cuanto antes al Paris Saint-Germain, y también para asegurarse algo de desborde de velocidad también en la derecha, porque Mastantuono no salió bien, no se adaptó bien, también le cayó demasiado grande el puesto de extremo derecho, sumado a que Rodrigo con las lesiones pues lleva el rendimiento que lleva. Pero a mí, y es una frase que ha repetido hasta la saciedad nuestro amigo, hermano y compañero Alex Pareja, que es el equilibrio, el balance en el centro del campo, que sigue sin tener un dueño, y que eso es algo que desde la salida de Toni Kroos no ha tenido el Real Madrid, y que da la sensación de que esta temporada tampoco lo va a tener. Ya dependerá de Mourinho si consigue taparlo de alguna forma o mitigarlo de alguna manera, pero ya es un mal que le afectó a Ancelotti, a Xabi Alonso, a Arbeloa, y ahora le va a afectar a Mourinho seguramente, porque Mourinho, ojo, el que no quiso a Rodri fueron dos personas al Real Madrid, dos. Los que no quisieron a Rodri fueron el señor Florentino Pérez y el señor Mourinho. Aquí ya os dijimos en el mes de junio que había muchas dudas por parte de Mourinho con el fichaje de Rodri. Al final, entre una cosa y otra, Rodri se fue y va a terminar firmando por el Fútbol Club Barcelona. Pero Mourinho sigue necesitando no el perfil de Rodri, pero sí un perfil del centro del campo que otorgue ese balance. ¿Estamos tan seguros de eso? Rodri ha escrito hoy, Alex, una... Sí, muy seguro. Según Sky, muy seguro. ha dicho que el Manchester City le ha dicho que está todo bien, que se quiere ir, pero que si no se va entiende la posición del club. Esto es según Sky News. Ahora, pasamos ya al Barcelona del otro lado de la vereda. El Barça, campeón de la última liga, se queda sin Robert Lewandowski y le tiene la puerta abierta y a Ferran Torres, que aparentemente ya está probando perfume francés para llegar a París y ser jugador de Luis Enrique. Con esto se pierde 45, 50 goles por temporada. Y todavía no lo recupera porque, de nuevo, Julián, atado al tema Leti, todavía sigue corriendo con la camiseta del Atlético en los entrenamientos con el Cholo. Sí, no, es por eso te decía que es el desafío que tiene el Barcelona ahora, porque no solamente son los goles que dejas de tener con Lewandowski principalmente y con Ferran Torres también, sino es la manera de atacar. Dependiendo de qué punta tengas, pues tú puedes atacar de una manera o la otra. Lewandowski te daba poder en el área, te daba la capacidad de, en momentos de, sobre todo la última temporada, en momentos de desesperación, pues empezar a tirar más balones por dentro. Ferran Torres tenía mucha más movilidad, mucha más capacidad de hacer apoyos al tercer hombre, de hacer muchos desmarques para abrir espacios para que entrara desde segunda línea el Gavi Olmo, iba a decir, el Dani Olmo de la vida, el Gavi o el Fermín, que te puede entrar por allí. Entonces, un híbrido interesante sería entre estos dos. Entonces, muchas incógnitas, y dependiendo del tipo de delantero, ya no te digo que firmes, sino que puedas firmar, que ese es el gran problema, pues vas a tener que organizar tu ataque. Hay muchas opciones, por eso te digo que lo de Gordon es muy interesante para soltar a Rafinha quizá por dentro. Tienes la opción de jugar con Dani Olmo de falso 9,
tienes la opción de probar a Lamine Yamal por dentro también, que es una opción que te vienen diciendo siempre desde Barcelona. Ojo, siempre te recuerdan, cuando jugaba en categorías inferiores, jugaba por dentro, lo de la derecha es más cuando llega al primer equipo. Entonces, tiene muchas opciones, pero no, por el hecho de tenerlas, no significa que vayan a funcionar o que no necesites también un tiempo de acoplamiento. Y en el caso de Julián, me parecería un fichaje tremendo para el Barcelona porque te da movilidad, pero también te da presencia dentro del área, te da trabajo en la presión, que eso es algo que valora mucho Hansi Flick, pero es que da la sensación de que no lo van a poder sacar del Atlético de Madrid y entonces ya empiezas con plan B y empiezas ya a rascarte la cabeza. Es un desafío tremendo, pero el que llegue no va a poder absorber los goles de Lewandowski y de Ferran. Tiene que venir mucho más aportación desde la segunda línea con todos estos futbolistas que os he dicho. Sí, te tendrías que encontrar con una versión goleadora que se vio 2 campañas atrás de Rafinha, que fue Alexis, una campaña extraordinaria en muchos sentidos. Por lo bueno que fue esa campaña de Rafinha y porque nunca jamás la había tenido. Por lo mismo, lo extra en lo ordinario que había sido como goleador Rafinha, ¿no? Bueno, el año pasado tampoco fue la mejor temporada ni de Lewandowski No, y muchas ni de Ferran. lesiones. Sí. El comienzo de temporada de Lewandowski fue bastante malo, el de Ferran fue, yo diría que bueno, sin más. A partir del mes de diciembre, Lewandowski empezó a hacer más goles, Ferran entró en una mala racha que le duró casi 2 meses y luego en el tramo final de la temporada Lewandowski no le hacía un gol a nadie y era Ferran el que, bueno, sacó un poquito las castañas del fuego si hablamos de 9, porque los que realmente anotaron en el Barça el año pasado fueron los centrocampistas y los extremos. Rashford marcó goles, Lamine Yamal marcó muchos goles y dio muchas asistencias, lo mismo Dani Olmo, o sea que realmente lo que hemos visto en este último mundial es que el fútbol es un juego de centrocampistas y que están ganando o están llegando lejos los países que tienen muy buenos centrocampistas y ya no es tan importante tener tantos delanteros. Y en este sentido, el Barça sería un poco la selección española y el Real Madrid sería un poco Francia. Sí. Francia está jugando con 2 centrocampistas, que son Rabiot y Tchouaméni. Probablemente el Madrid juegue también con 2 centrocampistas, que ya veremos quién es, si Tchouaméni con Valverde o Tchouaméni con Bernardo Silva, pero adelante se replican las figuras. El extremo derecho que tiene Francia, en este caso podría ser Olise, pues en el caso del Real Madrid es Diomandé. El extremo izquierdo que tiene Francia, en el caso de Francia sería Doué y aquí sería Vinicius. El delantero que tiene Francia es el mismo que el que tiene el Madrid y el que juega por detrás del delantero, que en Francia es Dembélé, pues en el Madrid sería Bellingham, pero el esquema se replica exactamente y aún así esa selección francesa sin centro del campo no fue capaz de hacerle ni cosquillas a la selección española y es un poco lo que le ha pasado también al Real Madrid en los últimos tiempos cada vez que se ha enfrentado al Barça. Te estás enfrentando a un equipo que maneja muy bien la pelota y el Real Madrid no tiene eso. Por tanto, creo que para el Barça, aunque es importante tener un 9, porque, sobre todo porque ha perdido los 2 que tenía, pero al Barça le basta y le sobra con la cantidad de centrocampistas con llegada que tiene para pelearle la liga a cualquiera y yo creo que ahora mismo es favorito, aunque no fichara a Julián Álvarez. Si vamos de símiles entonces, Barak, y pasamos a la otra página, que es el Atleti. El Atlético de Madrid, hasta que demuestre lo contrario, y no es algo bueno. El Atlético de Madrid de los últimos 6 años, el Atlético de Madrid que siempre tiene un momento de la temporada en la que nos orilla a todos a decir, mira, ahí está. Y la temporada pasada no podemos olvidar que eliminó al Barça 2 veces, al gran campeón de Liga Barcelona, al gran bicampeón de Liga, al que había ganado la Liga y la Copa y que estuvo a nada de meterse a la final de la Champions en la 24-25, ¿no? Este Atlético de Madrid tuvo puntos muy bajos la temporada pasada que hicieron que en general la sensación de la temporada fue pues mucho más amarga que dulce, ¿no? Se metió a la final de la Copa del Rey, pero la perdieron contra un equipo que juega muy bien, que la mereció ganar, pero donde no está la coartada de es que no podemos competir con el presupuesto del Real Madrid y del Barcelona. Que es cierto, es una coartada que obedece a la verdad. Por más que invierte el Atlético de Madrid, no está su nómina para nada al nivel de la nómina del Barça y el Real Madrid. Pero es que en la mitad de este largo proceso de Simeone, este Atlético de Madrid con menos hacía más y competía y ganaba. Yo no le exijo que gane, le exijo que compita como competía antes y más cuando ahora tiene la inversión que no tenía en los primeros años de Simeone. Gracias al trabajo de Simeone, este equipo ha tenido ingresos vía Champions League que antes no tenía. Este equipo puede hacer fichajes
que antes no se podía permitir. Este equipo puede retener futbolistas que antes tenía que vender. Espero que el Atlético de Madrid, como dice Alex, hasta que me sorprenda, y no solo un ratito de la temporada, porque, insisto, va a haber un momento de la temporada en que vamos a decir, esta temporada sí, pero al final llega marzo, casi siempre, a veces antes, y es que resulta que tampoco. Rodri, ¿el Atleti será el Atlético con Julián Álvarez? A mí me siguen diciendo que sí. Yo sé que soy muy repetitivo. El otro día alguien en comentarios me decía, oye, vale ya de decir que Julián Álvarez no va a firmar por el FC Barcelona, pero es que es lo que me siguen diciendo desde el club. Ya rechazaron una oferta Madrid, por 150 del Real Madrid, según lo comunicó atípicamente el Real Madrid tiempo atrás. Fue una jugada inteligente del Madrid para forzar al Atleti. Una varilla. Exactamente. El Atleti va a quedar mal con sus hinchas porque lo va a mal vender, porque nosotros ofrecíamos 150. No, pero a ver, públicamente está bien que se confirme eso, pero es que desde el primer día, yo recuerdo ya en el mes de mayo, fijaos, cuando yo preguntaba y decían, no vendemos a Julián Álvarez al FC Barcelona, y menos, te decían, por 150 millones de euros como mínimo. O sea, estamos hablando de que desde el principio creo que el Atlético de Madrid ha actuado bien. Veremos a ver si esto, ojo, cumple su palabra, que yo creo que sí, por el convencimiento y por las requete confirmaciones que me hacen cada semana, pero es así. Y creo que se han mantenido en una postura muy firme desde el principio. Creo que han sido muy sinceros con Julián Álvarez y con su entorno, sobre todo con su agente, y me da la sensación que aquí el malo de la película, a ver cómo puede revertir esa situación, si se confirma lo que venimos contando y lo que te vienen contando desde el Atlético de Madrid, desde el principio del mercado, de Julián Álvarez, pues, de cara a la afición del Atlético de Madrid, porque va a quedar muy marcado, ya está muy marcado. La afición del Atlético de Madrid es algo que no perdona, lo hemos visto con el propio Antoine Griezmann, que incluso cuando volvió del FC Barcelona tardó mucho la gente en olvidar aquel paso por el club culé para perdonar y redimir de alguna forma a Griezmann, y veremos a ver qué ocurre, pero a mí me siguen insistiendo en que no se va. Y de hecho ayer hubo una charla en el Cerro del Espino, anunciamos nosotros los detalles, el Cholo Simeone escuchó el deseo de Julián Álvarez de querer irse al FC Barcelona, pero le dijo que a nivel deportivo que él no podía hacer más que contar con él y tratarle como le ha tratado en los últimos meses, es decir, protegiéndole, cuidándole, tratándole como lo que es un jugador importante y diferencial para el club, pero que el resto es algo que tiene que hablar con la directiva, y la directiva te sigue diciendo que no se vende al FC Barcelona.